A ver, permítanme un segundo, vamos a trabajar. Listo. Bien, jóvenes, poniéndonos siempre en el contexto de lo que venimos trabajando. Las semanas anteriores hemos hablado acerca de lo que son funciones químicas, ¿sí? Funciones químicas que hemos visto lo que son óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Oh, perdón, habíamos visto solamente funciones hasta ácidos, ¿no? ¿Verdad? Hasta ácidos. Entonces, muchachos, lo que tenemos que ver hoy día es cómo son los mecanismos de la formación de estos compuestos, ¿no? Y a ello lo que le llamamos es reacciones químicas, ¿listo? A ello se denomina reacciones químicas. Lo que vamos a ver entonces el día de hoy justamente son reacciones químicas. Bien, vamos a poner en pantalla, permítanme un segundo. Ahí está. ¿Qué son las reacciones químicas? Cuando nosotros hablamos de reacciones químicas, jóvenes, vamos a decir que es el resultado de la combinación de dos o más sustancias, ¿ya? A las cuales vamos a denominarles reactivos, que van a originar la formación de nuevos productos. En la formación de estos productos se van a generar rupturas y formación de nuevos enlaces. Pero estas transformaciones siempre van a ir acompañadas de una energía, ya sea una energía que se absorbe o una energía que se libera, ¿no? Entonces, una reacción química, pues es eso. La transformación de sustancias llamadas reactivos en productos, las cuales siempre van a ir acompañadas de una energía. Esa energía se absorbe o se libera. Pero cuando se forman las reacciones químicas, obviamente tienen un mecanismo, ¿no? ¿Cómo es que se produce la reacción? Pero nosotros podemos determinar o detectar reacciones que no necesariamente conozcamos sus mecanismos de reacción. Para ello, nosotros vamos a ver que existen algunas evidencias que me permiten saber que se está produciendo una reacción química. Tenemos cuatro evidencias: el cambio en el color, olor y sabor, la liberación de energía calorífica, la formación de gas y la formación de precipitados. Vamos a ver primeramente esta primera evidencia, ¿no? El cambio en el color, olor y sabor. Cuando yo tengo, por ejemplo, un objeto o un sistema en el cual experimente un cambio en este color, en el color o sabor, me indica que se está generando una reacción química. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Ustedes observan en la diapositiva, tenemos unos clavos y tenemos un alicate. ¿Qué sucede? Generalmente los clavos, el alambre, es de hierro. Cuando nosotros lo dejamos expuesto al medio ambiente, o peor aún si le cae agua, notarán que al día, los 2 días o 3 días, se empieza a formar una capa encima del clavo, del alambre. Normalmente tiene una coloración así media plateada, con cierto brillo, pero sin embargo lo observo después y veo que tiene una coloración pardo rojiza, medio áspero. Se ha generado ese cambio, ¿no? Yo al ver que hay ese cambio en el color, yo ya debo saber que se ha generado una reacción química. Podemos decir en el cambio en el sabor. Sí, todos han probado la chicha de jora, ¿no? O la chicha de guiñapo. ¿Qué pasa cuando esa chicha de guiñapo la tomamos el primer día? Tiene un sabor, ¿no? Le echamos azúcar y tiene un saborcito muy especial. Pasa 1 o 2 días, el sabor mejora, incluso se forma una pequeña espuma, ¿no? El sabor mejora, incluso el color cambia, incluso el color cambia. Y cuando lo pruebo, el sabor está mejor. Pasan 4, 5, 6 días, voy a probar y ya esa chicha está media picante, ¿no? Un poquito ácida. Entonces, hay cambios, ¿no? Entonces, eso solamente de observar, para mí es un indicio de que ahí se está produciendo una reacción química. Y efectivamente, pues hay ahí una fermentación, hay formación de alcohol e incluso de ácidos. Por eso es que se pone picante, la chicha ha pasado ya 5 o 6 días. Entonces, esa es una evidencia de que se genera una reacción química. Otra evidencia me dice que es cuando hay liberación o absorción de energía, que generalmente
va a ser en forma de calor, ¿ya? Que generalmente va a ser en forma de calor. Entonces, nosotros hemos experimentado esto continuamente. Por ejemplo, cuando vamos de campamento, lo que hacemos son fogatas, ¿no? Entonces se pone madera y se prende fuego. Cuando nosotros prendemos el fósforo o cuando encendemos la cocina a gas, la característica principal es que vamos a tener calor. La fogata nos va a dar calor. La cocina a gas nos va a dar calor para cocinar incluso los alimentos. El fósforo prendemos, inmediatamente se acerca a nuestras yemas y nos quema. Entonces hay liberación de calor. En esos tres ejemplos que les he puesto, hay reacción química. Por ejemplo, la madera cuando se quema está combustionando. Hay una reacción de combustión. Lo mismo que el gas en la cocina a gas. El fosforito, ¿no? La maderita también está combustionando. Entonces, basta que yo perciba, ¿no? Un cambio en el calor, me indica que también se está generando una reacción química. Obviamente también van a haber algunos que absorben, ¿sí? Hay algunas reacciones en las cuales absorben. Otro ejemplo perdón, otra evidencia de formación de reacción química es cuando hay un desprendimiento de gas o burbujas. Acá, por ejemplo, pueden ustedes observar fácilmente que en este vaso está formándose gas. Entonces sé que hay una reacción química. Pero en algunos casos veremos que hay gases de color amarillo, rojo, medio café, violeta, en fin. Pero hay otros en los que los gases no tienen color, son incoloros. Pero ¿cómo puedo percatarme de que hay formación de gas? Porque en el vaso líquido se empieza a formar burbujas. Cuando hay formación de burbujas, me está indicando que hay formación de gas. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos este tipo de formación de gas o burbujas, es otra evidencia de que se está generando una reacción química. Y por otro lado, cuando yo mezclo dos sustancias líquidas, como por ejemplo acá estamos observando, y al contacto de las dos sustancias se forma un sólido de color, por ejemplo acá de color amarillo, y como pueden observar se precipita en la base, se dice que eso es un precipitado. Y cuando hay formación de precipitado, ¿ya? Cuando hay formación de precipitado, se genera lo siguiente. Eso me está indicando que hay una reacción química. Cuando de la nada se formó el sólido, el precipitado, es un indicio de que se ha generado una reacción química. Bien, entonces esas son unas evidencias que me permiten determinar, ¿no?, la formación de una reacción. Ahora, vamos a ver que estas reacciones químicas las tengo que representar. ¿Y cómo las represento? Las represento mediante una ecuación química. Entonces, una ecuación química se dice que es la representación mediante símbolos o fórmulas, ¿no?, que se van a generar en una reacción química. Es decir, por ejemplo aquí, yo tengo, si se dan cuenta, propano y oxígeno, a los cuales voy a denominar reactivos, y estos se van a transformar en productos, como es el CO2 y el agua. Y generalmente podemos encontrar la energía en los productos o también lo podemos encontrar en los reactivos, dependiendo de que si libera calor o si necesita absorber calor. En toda ecuación química, en toda ecuación química, yo voy a encontrar la siguiente información. Para empezar, las sustancias que intervienen como reactivos y las sustancias que se forman como productos. Estas sustancias van a estar en un estado de agregación, es decir, por ejemplo, el óxido de sodio para reaccionar con el ácido clorhídrico, el óxido de sodio está en estado sólido, ¿no? Y acá abajo, como subíndice, se coloca el estado de agregación. El ácido clorhídrico está en estado líquido, ¿no? El cloruro de sodio en estado sólido y el agua en estado líquido. Pero también encontramos sustancias que se encuentran en estado gaseoso. Por lo tanto, tendría que haber una G, ¿no? O también algunas que están en solución, es decir, en medio acuoso. Y ahí aparecería AC, ¿no? Estado acuoso. Además de ello, la ecuación me brinda la siguiente información. Me indica el número de moles que puedo tener de cada uno de los componentes de la reacción. Por ejemplo, acá me dice que hay 2 moles de ácido. Aquí no hay nada escrito, pero se sobreentiende que es 1, es decir, ahí tengo 1 mol de óxido de sodio.
Acá tengo 2 moles de cloruro y acá tendría 1 mol de agua. ¿Qué otra información me da? Aquí en la flechita generalmente va colocado algunos símbolos a veces. Y esos símbolos me representan, por ejemplo, si se trata de energía lumínica, si se trata de energía eléctrica o se trata de energía calorífica. Entonces, ahí colocamos ello. O por ahí colocamos la temperatura o la presión a la cual se está llevando a cabo la reacción química. Entonces, toda esa información la encontramos en la ecuación, ¿ya? En la ecuación química. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican a las reacciones químicas. ¿Cómo clasificamos a las reacciones químicas? Y vamos a ver que tenemos lo siguiente. Vamos a clasificar por el mecanismo de la reacción. Chicos, para clasificar las reacciones tenemos diferentes criterios. Por ejemplo, si liberan calor o absorben calor, se les denomina endotérmicas y exotérmicas. Tenemos reacciones de combustión completa e incompleta. ¿Ya? Tenemos reacciones reversibles e irreversibles. Pero lo que vamos a trabajar hoy día, dentro de lo que nos piden, solamente son aquellas reacciones clasificadas por el mecanismo de la reacción, ¿ya? Por el mecanismo de la reacción. Entonces, la primera clasificación que vamos a ver son las reacciones de adición, combinación o síntesis. Es el nombre que reciben estas reacciones, ¿ya? Adición, combinación o síntesis. Estas reacciones de adición, combinación o síntesis se caracterizan por lo siguiente. Van a formar la reacción 2 o más reactivos y solo se va a obtener un solo producto, ¿no? Entonces, miren, este es el mecanismo. Cuando yo combino una sustancia A, o llamémosle un reactivo A, más un reactivo B, ¿listo? En ese momento, la formación solamente va a ser un producto. Cuando tengo un solo producto, a ese tipo de reacción se le denomina reacción de adición, combinación o síntesis. Si ustedes observan, aquí tengo, miren, hidrógeno, ese es un reactivo. Oxígeno, otro reactivo. Y el producto solamente es 2 moles de agua. O sea, agua, simplemente ese es el producto. Así sea 1 mol, 2, 3, 4 o 5 moles. Es agua, un solo producto. Reacción de adición, combinación o síntesis. Puedo combinar un compuesto, como por ejemplo el monóxido, más un elemento, y me va a dar el CO2. Igual, ¿no? Un solo producto. Un solo producto. O puedo combinar 2 compuestos, el anhidrido sulfúrico con el agua, y me va a dar un solo producto que es el ácido sulfúrico. ¿Ya? Estos son reacciones de adición, combinación o síntesis. ¿Y qué sería lo contrario, jóvenes? ¿Cuál sería lo contrario a la adición, a la combinación o a la síntesis? ¿Qué es lo contrario de juntar y agrupar para obtener un solo producto? ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario sería ¿qué? Si yo estoy uniendo y juntando, lo contrario va a ser justamente separación o descomposición, ¿no? Entonces, vamos a ver que el otro tipo de clasificación son las reacciones de descomposición o análisis. Estas reacciones de descomposición o análisis es todo lo contrario, pues, a la adición. Si en la adición yo juntaba 2 o más y obtenía un solo producto, en la descomposición es lo contrario. Voy a tener un solo reactivo que se va a descomponer en 2 o más sustancias. Pero estas reacciones de descomposición no son espontáneas. Se necesita de energía. O sea, se necesita de un agente externo que facilite la formación, la reacción química. La descomposición pues va a tener este mecanismo. Un solo reactivo, por ejemplo el reactivo AB, que se descompone en una sustancia A y otra sustancia B. Veamos aquí los ejemplos. Si ustedes ven, por ejemplo, ahí tengo el cloruro de sodio. El cloruro de sodio no va a descomponerse de manera espontánea. Yo puedo tener una solución de cloruro de sodio, me siento y no reacciona, no se descompone. Pero ¿qué ocurre cuando a esta solución de cloruro de sodio
Por ejemplo, yo le agrego corriente eléctrica, es decir, le coloco 2 electrodos a la solución e inmediatamente empieza a salir un gas por uno de los electrodos, ¿no? O sea, ahí se forma el cloro. Pero miren, para que se produzca esta reacción, he necesitado colocar corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es una energía. Y a este tipo de reacciones de descomposición, cuando empleamos la corriente eléctrica para descomponer, se le conoce con el nombre de electrólisis. Tenemos otro caso, en que, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno se descompone en agua más oxígeno. ¿Y cómo se produce? Dice cuando ese peróxido está expuesto a la luz. Los peróxidos son muy inestables y son muy sensibles a la luz solar. Por eso es que cuando nosotros utilizamos luz sobre este peróxido, este se descompone, ¿ya? A este tipo de reacción de descomposición, donde empleo como energía la luz, se le denomina fotólisis. Fotólisis. Y por último, tenemos reacciones en las cuales vamos a emplear el calor, ¿no? Es decir, por ejemplo, los hornos. Cuando empleo el calor como medio de descomposición, se le denominan reacciones de pirólisis. Por ejemplo, acá, ¿no? Miren, el carbonato de calcio, cuando lo llevamos a los hornos, este se descompone en óxido de calcio y CO2. ¿Ya? Estas son reacciones de descomposición o análisis. Pero también voy a tener otro tipo de reacción, al que se le denomina desplazamiento simple o sustitución única. ¿Ya? Así se le denomina. Desplazamiento simple o reacción, sustitución única. Este tipo de reacción va a cumplir este mecanismo. Miren, cuando un elemento, no olviden, un elemento se combina con un compuesto, se va a generar un desplazamiento. El elemento A, que dice que es el elemento más activo, va a desplazar al menos activo del otro del compuesto. ¿Ya? Por eso es que lo va a sacar a B. Lo saca a B y B se queda libre. Y A ocupa su lugar. Desplazamiento simple. En este tipo de reacciones de desplazamiento es muy conocido en las reacciones entre los metales y los ácidos. Cuando reacciona un metal con un ácido, el metal desplaza el hidrógeno del ácido. ¿Ya? Por eso digo, generalmente se da ahí las reacciones de desplazamiento simple. Por ejemplo, miren, yo tengo acá el metal zinc que reacciona con el ácido sulfúrico y el zinc lo va a desplazar al hidrógeno. Si observan, ahí está el zinc en lugar del hidrógeno y el hidrógeno queda libre. ¿Por qué? Miren, acá tenemos una tablita de qué elementos son más reactivos. Bien, entonces acá tenemos los elementos que son más reactivos. Y si ustedes observan, están de menor, acá abajo el oro, a mayor. ¿Ya? De menor a mayor. Eso significa, por ejemplo, que el litio es el elemento más reactivo. El litio puede desplazarlo al bario, al sodio, al potasio, al rubidio. Y ni qué decir del hidrógeno, ¿no? Todos estos metales lo desplazan al hidrógeno. ¿Ya? Lo desplazan al hidrógeno. Por eso es que acá el zinc lo desplaza al hidrógeno. Miren, el zinc está acá. Tiene más reactividad química que el hidrógeno. Pero también tenemos entre metales. Por ejemplo, miren, acá el hierro lo va a desplazar al cobre. ¿Y será cierto? Pues miren, el hierro acá está. Tiene mayor reactividad química que ¿quién? Que el cobre. Miren, el cobre está más acá abajo. Entonces, por eso lo desplaza. Y cuando hablamos de los halógenos, diremos que tenemos dentro de los halógenos a los siguientes elementos: al flúor, al cloro, al bromo y al yodo. Entonces, cuando nosotros tenemos estos halógenos, se dice que van a tener esa secuencia de mayor actividad. El más reactivo va a ser el flúor, luego el cloro, luego el bromo y luego el yodo. Eso significa que, por ejemplo, el bromo lo puede desplazar al yodo. Sale el gato. Carol, por favor, apaga tu micro. Sí, profesor, disculpe, el gato se ha ido a meter ahí. Disculpe. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos que el hierro tiene mayor actividad química que el cobre, ¿no? Pero estamos hablando ahora de los no metales, de los halógenos, el flúor, cloro, bromo y yodo.
El bromo tiene mayor actividad química que el yodo, por lo tanto el bromo lo desplaza al yodo. Y ni qué decir del flúor, ¿no? El flúor los va a desplazar a los tres. El cloro tiene mayor actividad química que el bromo y que el yodo. Si ustedes observan en esta última ecuación, tengo flúor y cloruro de sodio. Miren, el flúor tiene mayor actividad química que el cloro. Por eso es que el flúor, miren, viene y lo saca el cloro. Ahí está. Reacciones de desplazamiento simple, ¿sí? Desplazamiento simple. Por lo tanto, aquí, en este desplazamiento simple, recuerden, los metales con los ácidos generalmente van a formar este tipo de desplazamiento simple, ¿ya? Y tenemos finalmente las reacciones de doble desplazamiento o metátesis, así es el nombre de estas reacciones. En estas reacciones, como su nombre dice, va a haber doble desplazamiento. ¿Dónde voy a encontrar? Cuando yo combine dos compuestos, miren, dos compuestos, a diferencia del desplazamiento simple, donde se combina un elemento con un compuesto, cuando yo combine dos compuestos, generalmente va a formar reacciones de doble desplazamiento. Y hay un intercambio, pues, ¿no? Por ejemplo, miren, acá A lo desplaza a B, ¿no? Y se junta A con D y forma el compuesto AD. B sale libre, pero viene y ocupa el lugar de A. Y se combina BC, ¿no? Ese es el mecanismo. Estas reacciones de doble desplazamiento generalmente son las reacciones de precipitación y las reacciones de neutralización. Miren, una reacción de neutralización se dice que es cuando se combina un ácido con una base. Ya cuando yo vea un hidróxido con un ácido, ya eso es reacción de neutralización. Y por lo tanto, también va a ser una reacción de doble desplazamiento. ¿Ya? Y las reacciones de precipitación, ¿cómo las identifico? Igualmente, son dos compuestos que reaccionan, pero la particularidad es que dentro de los productos, uno de ellos va a ser sólido. Ya ese se le denomina precipitado. ¿No? Acá miren, en la neutralización, un ácido, por ejemplo el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. ¿No? Hay el doble intercambio, neutralización. Y en precipitación, cuando también combino dos compuestos, y los productos, uno de ellos va a ser precipitado, ¿no? O sea, sólido. Identifico esto y ya puedo saber que estas son reacciones de doble desplazamiento o metátesis. ¿Ya? Doble desplazamiento o metátesis. Bien, jóvenes. Entonces, hemos visto que en las reacciones por el mecanismo de la reacción vamos a clasificarlas como adición, combinación o síntesis, cuando yo sumo uno y otro reactivo y el producto es uno solo. ¿Listo? Por otro lado, voy a tener las reacciones de descomposición. Cuando descompongo una sustancia, ¿no? Un reactivo, en dos o más sustancias. Las reacciones de desplazamiento simple. Cuando combino un elemento con un compuesto. Generalmente es un metal y en este caso puede ser un ácido. El elemento metálico va a desplazar al menos activo del compuesto, ¿no? Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Y en los halógenos, el flúor tiene mayor reactividad química que el cloro, que el bromo y que el yodo. Por lo tanto, el flúor desplaza al cloro, al bromo y al yodo. ¿Listo? Y finalmente hemos visto lo que son las reacciones de desplazamiento doble o metátesis, donde voy a combinar dos compuestos, ¿eh? Miren, dos compuestos y voy a obtener dos productos. ¿Quiénes forman? Las neutralizaciones, que son ácido con base, y las precipitaciones, que se forman por la formación de un sólido insoluble. Bien, hasta aquí, jóvenes, entonces, la parte teórica. Vamos a pasar a nuestra práctica. Ya, chicos, por favor, pongámosle ganas en la práctica y vamos a empezar con la primera pregunta. Leemos la pregunta e intentamos responder. A ver, jóvenes, leamos y veamos ¿cuál sería la respuesta? ¿Listo? A ver, ¿alguno tiene la respuesta?
Ok, vamos por partes entonces. Me dicen, una reacción química es cuando los reactivos por medio de interacciones químicas se transforman en productos. ¿Eso es correcto? ¿Eso es falso? ¿Verdad? Eso es verdadero, ¿no? Eso es verdadero, porque esa es la definición de reacción química, la transformación de reactivos en productos. Acá, de esta reacción dice, de la reacción cloro más bromuro de sodio, me da clorobromo o cloruro de bromo más sodio. ¿Será verdadero o falso? Falso. Pregunto, es falso. ¿Por qué? ¿A quién debería desplazar el cloro? ¿A quién debería desplazar el cloro? ¿Al sodio o al bromo? Hace un momento lo hemos visto. ¿Se acuerdan que dijimos que, El bromo, el bromo. claro, el flúor, cloro, bromo y yodo? Flúor, mayor actividad química. Cloro, mayor actividad química. Bromo, ¿sí? Entonces, el cloro desplaza al bromo. Entonces, acá no debió desplazar al sodio, sino debería haber desplazado al bromo, ¿no? Entonces, aquí este es falso, ¿cierto? Ese es falso. Y la siguiente, ¿será verdadero o falso? Dice, en la serie de actividad de los halógenos, ¿el bromo es más activo que el cloro y que el yodo? Creo que a todos deben Falso. responderlo, acabamos de decirlo. Eso es falso, ¿no? Porque el cloro es más activo que el bromo. O, perdón, el bromo es más activo que el yodo, pero sin embargo el cloro es más activo que el bromo y el yodo, ¿no? Entonces esta afirmación es falsa. El cloro es más activo que bromo y que yodo. ¿Ya? Entonces acá la respuesta sería verdadero, falso, falso. Me piden proposiciones que son incorrectas. Ah, incorrectas. Entonces 2 y 3. La alternativa B. Ahí está. A ver, vamos con la siguiente. A ver, muchachos. De las siguientes ecuaciones químicas, identificar a las reacciones de síntesis. ¿Cuáles son las reacciones de síntesis? Porque tienen otro nombre también, ¿no? Adición, combinación o síntesis. Las reacciones de adición, combinación o síntesis son aquellas que cuando yo uno, dos o más reactivos, solo obtengo un producto. ¿Cuáles son las reacciones de síntesis, jóvenes? ¿Cuáles serían? ¿Uno, dos, tres o cuatro? ¿Así? La C. A La ver, C. veamos la C. Ah, qué bien, chicos, muy bien. Miren, la alternativa C me dice 2 y 3. La afirmación 2, miren, la afirmación 2 me dice que combino monóxido de nitrógeno con oxígeno. Miren, dos reactivos y obtengo un solo producto. Efectivamente, ya, efectivamente, eso es una reacción de adición, combinación o síntesis. La 3, tengo acá el trióxido de nitrógeno más el agua y me forma el ácido nitroso. También es una reacción de adición, combinación o síntesis. Efectivamente, son las únicas. La respuesta es correcta. Pero pregunto ahora, ¿qué tipo de reacción es esta? ¿Qué tipo de reacción? ¿Qué tipo de reacción es aquella en la que tengo un solo reactivo y tengo más de un Descomposición. producto? Descomposición, ¿no? Entonces, esto es descomposición. La de acá, ¿qué tipo de reacción? Que no los maree, chicos. Vean solamente, ¿cuántos reactivos tiene? Solo hay un reactivo. Un solo reactivo. Y si hay un solo reactivo, miren acá, significa que se está descomponiendo en uno, en dos, en tres sustancias. Esto también es descomposición, ¿ya? A manera de recordar. Vamos con la siguiente. Me dice, de las siguientes ecuaciones químicas, ajá, tengo acá tres ecuaciones químicas, ¿ya? Me dicen, es correcto afirmar. Ya, ¿qué vamos a afirmar? Ah, ya, me están hablando si son de desplazamiento, doble desplazamiento, combinación. Ya, definamos, jóvenes. ¿Qué tipo de reacción, por ejemplo, es la primera? ¿Cómo se llama a las reacciones que se combina un elemento con un compuesto? Yo lo habíamos dicho hace un momento. Generalmente las reacciones que se combina un elemento con un compuesto
se llaman reacciones de Desplazamiento. ¿de qué? De desplazamiento simple, ¿no? Si ustedes observan acá, miren, el zinc lo desplaza al cobre, lo saca. Eso es reacción de desplazamiento simple, ya está. ¿Cómo se llama esta segunda ecuación? ¿Qué tipo de reacción es? ¿Cómo se llaman las reacciones en las cuales se combinan dos compuestos y uno de los productos es sólido? ¿Se acuerdan que esas son reacciones de precipitación y que corresponden a qué tipo de reacción? ¿Desplazamiento simple o doble desplazamiento? Doble. Doble. Doble desplazamiento. Ya, esta es fácil, ¿ah? ¿A qué corresponde? ¿Cómo se llaman las reacciones que se combina un hidróxido con un ácido? ¿No? Se les llama reacciones de neutralización. Y estas reacciones de neutralización generalmente son, ¿qué tipo de reacciones? Desplazamiento simple, desplazamiento doble. Miren, jóvenes, el potasio vino acá. ¿En vez de quién? Del hidrógeno. Y el hidrógeno salió y se juntó con el OH y formó agua. Entonces, esto es reacción de doble desplazamiento o metátesis. ¿Sí? Ya, ¿cuál sería la respuesta entonces ahora de acuerdo a lo que hemos puesto? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta? Ya lo tienen ya ahí. La D, profe. La de. La D. Claro, la D, ¿no? 2 y 3 son de doble desplazamiento y 1 es desplazamiento simple. Perfecto. Vamos con la siguiente. A ver, chicos, aquí miren. Dice, después de completar la siguiente ecuación química, tengo un hidróxido y tengo un ácido. Ya deben recordar que cuando se combina un ácido y un hidróxido es neutralización. Se forma una sal más agua. Y si yo sé que es una neutralización, sé que es un doble desplazamiento. Ya vean cómo se debe realizar el doble desplazamiento acá. ¿Qué me daría como resultado? ¿Qué me da como resultado? ¿Ninguno? Intenten hacerlo, chicos. Miren, solamente el sodio debe ocupar, acá, el sodio debe ocupar el lugar del hidrógeno. Y ya tienen la fórmula. El hidrógeno viene con el OH y forma otra molécula. Si se dan cuenta, Desplazamiento simple. Simple desplazamiento. a ver, vamos a ver si es de desplazamiento simple, perdonen. Vamos a ver si es simple desplazamiento. Lo que se va a formar aquí es esto. Miren, el sodio vino acá, lo sacó, y el hidrógeno vino al OH y formó agua. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Desplazamiento simple o doble desplazamiento? Doble, profe. De doble. Doble desplazamiento, ¿no? Entonces ahora me dicen acá, la primera afirmación. ¿Se trata de una reacción de simple desplazamiento? ¿Es simple desplazamiento? Falso. No, falso, ¿no? Entonces esto es incorrecto. Ya. Aquí, ¿se formará nitrato de sodio y agua? Verdadero. Eso es verdadero, ¿no? Entonces eso es correcto. Luego dice, ¿los elementos presentan cambios en su estado de oxidación? Jóvenes, cuando se trata de reacciones de neutralización o de precipitación, normalmente no hay cambio en los estados de oxidación. Ya, siguen siendo los mismos. Esto es incorrecto. ¿Listo? Entonces, la respuesta sería, me piden afirmar. Solo La C. la C. Ahí está. La C. Perfecto. Vamos con la siguiente. A ver, muchachos, este es bastante simple. ¿Cuál de las siguientes reacciones químicas no es simple desplazamiento? Creo que es fácil de identificar, ¿no? La que no es simple desplazamiento tiene que ser doble desplazamiento. Recuerden que las de simple se combina un elemento con un compuesto y en las de doble se combinan dos compuestos. ¿Cuál sería la respuesta? No sé. La C. Correcto, la alternativa C, ¿no? Si ustedes observan en esta alternativa C, yo tengo acá
el hidróxido de magnesio con el ácido. Reacción de ácido e hidróxido es neutralización y las de neutralización son de desplazamiento doble. Acá miren, elemento compuesto, elemento compuesto, elemento compuesto, elemento compuesto. Esos son de desplazamiento simple. ¿Ya? A ver, vamos rápido con las de admisión, que son bastante sencillas. ¿Ah? Miren qué preguntas les ponen en las de admisión. Dice, la siguiente reacción. Tengo un óxido más el agua. Tengo dos reactivos. Y me dicen que solo tengo un producto. Ya está. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Cómo se llaman las reacciones que donde tengo dos reactivos y un solo producto? Vamos, jóvenes, ese es fácil. Combinación. Combinación, profe. Reacción de adición, combinación o síntesis, ¿no? Dos reactivos y un solo producto. Combinación. Bien, el siguiente, igual. Dice, si reacciona zinc con ácido clorhídrico, ya deben hacerse una idea. Un elemento con un ácido. Ya deben saber qué tipo de reacción se forma. Produce cloruro de zinc e hidrógeno. La reacción es de... La voy a escribir acá. ¿Ya? Ahí está, porque ya nos han dado lo que se forma. ¿Qué tipo de reacción es? Un elemento y un compuesto. Y todavía estamos hablando de un elemento metálico y el hidrógeno que lo está sacando. Desplazamiento simple. Desplazamiento simple. Desplazamiento simple. Ahí está. ¿Ven que no es difícil? Sencillo. Vamos con el siguiente. Me dice, en el proceso metalúrgico para obtener el vanadio, consiste en el tratamiento de óxidos con calcio. Miren, me están diciendo que voy a combinar el óxido ¿con quién? Con el calcio. La clase de reacción a la que corresponde es, ¿qué pasa, chicos, cuando generalmente reacciona un elemento con un compuesto? ¿Sí? Ya deben saber qué tipo de reacción forma. Miren, el óxido de vanadio con el calcio, ¿no? Compuesto más un elemento. Y me da como resultado un elemento y un compuesto. ¿Qué tipo de reacción es? La E, profe. Simple. La E. Desplazamiento simple, efectivamente, ¿no? Desplazamiento simple. Muy bien. A ver, miren, las preguntas son bastante fáciles, las del examen, ¿ah? Acá igual, miren, esta está regalada. Dice, cuando el clorato de potasio se le somete al calor, produce cloruro de potasio y oxígeno. Ahí está lo que produce. La ecuación pertenece a una reacción de, ¿cómo se llaman las reacciones? Donde tengo un solo reactivo y me da dos o más productos. ¿Cómo se llama esa reacción? Reacción de descomposición. Ahí está, muy bien. Reacción de descomposición. Listo. Y a ver, la última. ¿Qué características no constituyen a una evidencia experimental de una reacción química? Qué fácil está. ¿Se acuerdan que dijimos que habían 4 evidencias, no? Solo 4. ¿Cuál no corresponde a una evidencia que me permita determinar que hay una reacción química? ¿Cuál no? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Cuál no es una evidencia? Dijimos 4. La D, profe. La D, 2 y 4. 2, variación de la densidad en las sustancias. ¿Ya? Y, a ver, vamos por partes. ¿Se acuerdan, chicos, que las evidencias son cambio de color, olor y sabor, cambio en la energía en forma de calor, puede absorber o liberar, formación de gas o burbujas, ¿no? O desprendimiento de gas y la formación de precipitados. Formación de precipitados, correcto. Variación en la densidad de las sustancias, no corresponde. Liberación o absorción de energía calorífica, correcto. Ebullición del agua, no, porque la ebullición del agua es un cambio físico. Entonces, dice características, son 1 y 3. Me pide, no constituyen 2 y 4. Efectivamente, dijo. Listo, chicos. Aquí nos vamos a quedar. Continuamos la próxima clase. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, señorita Xiomara. Nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho.
Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.